Vamos ahora a ver quién es el hombre. Y aquí tenemos unas notas. Dice, una vez entendiendo el amor, la justicia y la santidad de Dios, estudiaremos quién es el hombre a la luz de la palabra. De acuerdo a la Biblia, nuestra condición es preocupante porque somos pecadores. Cargamos con una naturaleza pecaminosa, pero también somos culpables de haber pecado, aún teniendo conciencia de lo bueno y lo malo. Dice aquí que es importante que enfaticemos en que todos somos pecadores. Conocer nuestra condición y la persona de Dios nos lleva a cuestionarnos cómo entonces podemos ser perdonados si Dios es justo y debería hacer juicios justos contra nosotros por causa de nuestro pecado. El propósito de esta clase es que las personas puedan conocer y entender la necesidad urgente que tienen de que un medio de salvación tome su lugar y reciba el juicio justo y perfecto de Dios. Entonces, la intención de esta clase es que las personas puedan comprender quiénes son ellos, comprender su condición y que puedan ver esa necesidad que tienen de un Salvador, de alguien que pague por sus pecados. Igual todo nos lleva al Génesis, ¿no? Entendemos que en el Génesis llega el pecado, entendemos que Eva es tentada y desobedece, se rebela en contra de Dios, peca, el hombre cae y por lo tanto, a partir de Adán y Eva, sus descendencias nacen con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia al pecado, ¿no? A veces nosotros queremos creer que la gente no nace con esa naturaleza pecaminosa y decimos, bueno, es que pues los niños son buenos por naturaleza, ¿no? Pero si vemos a un niño, aun cuando no tiene conciencia de lo bueno y lo malo, su tendencia siempre es a rebelarse en contra de sus padres. O sea, desde pequeño el niño su tendencia es a desobedecer. O sea, por eso, digo, no nos ha tocado ser padres, pero por eso la gente batalla con los pequeños, ¿no? Porque los pequeños tienden a desobedecer. Dejas a unos niños pequeños y se quitan cosas, se jalan mío, tuyo, no, se pelean, o sea, aun cuando podamos, o la gente pueda tratar de instruirlos en edades tan tempranas, el niño refleja esa naturaleza, ¿no? Aun cuando no tiene una conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, todos, y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, porque esto nos lleva a entender que también los niños que ya comienzan a tener conciencia necesitan escuchar el Evangelio. Ellos necesitan, porque también tienen esa naturaleza pecaminosa. Por eso que ellos necesitan escuchar el Evangelio, necesitan conocer las verdades del Evangelio. Y aun cuando no hay un entendimiento completo, eso no significa que nosotros, por eso digamos, no les vamos a enseñar. No es importante que los instruyamos. Y entendamos que el Señor en su misericordia va a obrar en su momento en la vida de ellos. Pero bueno, aquí nos habla de la condición. Antes la condición era honorable, pero ahora la condición es desesperada. La creación fue creada buena, pero ahora todos somos moralmente corruptos, ¿no? Inclinados hacia lo malo y hostiles hacia el Dios justo. Igual aquí vamos a tener un ejercicio que lo van a ustedes ir desarrollando. Se puede hacer que los versículos de la Biblia, aquí la intención es que la persona lea cada uno de estos pasajes que nos hablan acerca de la condición pecaminosa del hombre, y este párrafo es muy importante porque va a exhortar a las personas, y se puede hacer que los versículos de la Biblia que acabas de leer te ofendan. Sin embargo, su condenación de la humanidad es atestiguada en cada página de la historia. Además, si eres honesto contigo mismo, admitirás que las verdades de estos versículos también han sido confirmadas en tus pensamientos, hechos y palabras, los cuales quebrantan continuamente la santa ley de Dios que se encuentra en los 10 mandamientos. Entonces, la intención de que las personas lean estos pasajes es que ellos se den cuenta de su condición, que ellos se den cuenta de la condición del hombre. Y bueno, este párrafo los va a exhortar a que ellos reconozcan esa condición. Pero no solamente eso, sino realmente todo el estudio va a exhortar una y otra vez que ellos conozcan y entiendan su condición y vean la necesidad de un Salvador. Tenemos ahora culpables y condenados.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que nuestra corrupción moral nos lleva a cometer hechos que van en contra de los estándares de un Dios amoroso, justo y santo. Y bueno, realmente este pasaje, Romanos 3:23, resume todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. Están separados, ¿por qué? Porque Dios es santo, porque en Él no habita el pecado, ¿no? Entonces, este pasaje va a resumir todo lo que nosotros ya hayamos enseñado hasta este momento. Toda la humanidad es pecadora, por lo tanto, tú eres pecador. Y eso logra que estés separado de la gloria de Dios, porque Dios es santo. Y no solamente eso, sino eso también ocasiona que un día Dios hará justicia por cada pecado que nosotros cometimos, ¿no? Entonces, la intención de este fragmento es que nosotros podamos enseñarle a las personas que no solamente somos pecadores, sino que nuestro pecado, o por causa de nuestro pecado, somos culpables y somos condenados. Y tenemos aquí igual otro ejercicio, y tenemos esta parte donde ya nos va a comenzar a exhortar igual sobre nuestro pecado. Dice, examínate, ¿eres pecador? Esta pregunta no es sobre si cometes errores o no, tampoco es un asunto de simplemente reconocer que has hecho algunas pocas cosas malas. Ojo, a veces nosotros tratamos de diluir el pecado de las personas diciéndole que el pecado son fallas, que el pecado son errores, y decirle, pues, es que sí, todos lo cometemos, ¿no? O sea, te equivocaste, todos nos equivocamos. O sea, es verdad, pero tenemos que tratar el pecado por lo que es, ¿no? O sea, el pecado es abominación a Jehová. El pecado nos condena eternamente, ¿no? Entonces, a veces también tratamos de que las personas vean el pecado como una falla más. O sea, sí es que, pues sí fallaste, ¿no? Sí te equivocaste. Es que todos nos equivocamos. Y pues como todos nos equivocamos, necesitamos a Jesucristo, ¿no? Entonces, realmente no. O sea, tenemos que hacer que las personas vean cómo es el pecado, ¿no? El pecado es una revelación en contra de Dios. Es el hombre revelándose a lo que Dios estableció. Es el hombre revelándose a la persona de Dios, ¿no? Entonces es importante que hagamos ese ejercicio. Dice, ¿reconoces que tienes un corazón pecaminoso y un historial de haber quebrantado la ley de Dios? Dice, no pongas excusas, no finjas que eres básicamente una buena persona. Ojo, esta hojita es importante que las personas sí lo lean, le dediquen un tiempo para leerlo y que lo hagan probablemente en la intimidad, pero también que ustedes vayan instruyendo, porque más adelante va a haber unas preguntas que pueden generar algún conflicto, ¿no? Dice, no pongas excusas, no finjas que eres básicamente una buena persona. Si lo haces, entonces Jesús no es nada para ti, pues Él vino por los pecadores. Sin embargo, si reconoces tu pecado con dolor, entonces la sabiduría de Dios ha resuelto tu gran problema de la manera más asombrosa. Y nos lleva al gran dilema. ¿Alguien me ayuda a leer Proverbios 17:15? Ahí lo tienen. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Gracias, hermana. ¿Alguien me puede decir en sus propias palabras qué significa este texto? Pues básicamente lo que acabas de decir, nadie está libre del pecado. Uh-huh. Nadie, ni porque aparentemente seamos bondadosos. También tenemos. Ok, pero específicamente en este texto, ¿cómo ustedes lo explicarían este texto en sus propias palabras? Lo que pasa, lo que veo aquí es que se contrapone a la justicia de Dios, ¿no? Ajá. Está completamente. Muy bien. Justificamos el pecado y también somos condenadores a veces a las personas que hicieron, ¿no? Digamos, lo que nos decías hace un rato, que debemos mostrar la verdad. Entonces tendemos a veces a condenar a las personas que cometieron pecado, y pues eso no es lo que tenemos que hacer. Okay. Yo lo veo como decir que lo malo es bueno y lo
Lo malo es bueno, lo bueno es bueno. Eso es como decir que las personas que están haciendo las cosas mal es como tranquilo, no pasa nada. Pero cuando alguien está haciendo las cosas bien es como juzgar o decir, no, pues es que... Hermana Mari quería comentar algo. Cuando dices eso, Marisol. me acuerdo mucho de cómo funciona la ley en nuestro país, principalmente conocemos, ¿no? Que pues si tienes con qué, pagas y el juez se pone de tu lado. Sin embargo, pasa por encima de los derechos de una persona que merece una justicia correcta y se le deja de lado y no es importante ni valioso para la justicia de las personas. Sí, de hecho, no había pensado en eso, pero, o sea, nuestro sistema de justicia refleja esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el que justifica al impío según este pasaje? Es abominación a Jehová. O sea, si alguien justifica al pecador, es abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque no está haciendo justicia en el pecador. Y si alguien condena al justo, también es abominación a Jehová, porque está condenando a alguien que no merece ser condenado. ¿Ok? Entonces el primero no condena a alguien que merece ser condenado, y eso es abominación a Jehová. Y el segundo condena a alguien que no merece ser condenado. Entonces eso es abominación a Jehová. Ahora, entendiendo este pasaje, hay una pregunta que nos deberíamos de hacer. Si Dios es bueno, ¿qué hará con nosotros que no somos buenos? Esta es la primera pregunta, y esto creo que ya lo resolvimos cuando hablamos de la justicia de Dios. Pero la segunda pregunta es, ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonar a los que justamente deben ser condenados? ¿Cómo puede Dios ser santo y a la vez amistar a los que son malos? Y hay otra pregunta que nos ayuda a entender un poquito más esa pregunta. ¿Cómo puede Dios justificarnos a los pecadores y todavía ser justo? El pasaje de arriba nos dice que el que justifica al pecador es abominación a Jehová, y el que condena al justo es abominación a Jehová. Entonces, ¿de qué manera Dios nos justifica sin que deje de ser justo? ¿O es acaso que Dios deja de ser justo? Aquí también hay una enseñanza en la que, digo, yo no tengo como mucho problema, pero a veces puede generar dudas, ¿no? O puede no generar un entendimiento completo del Evangelio. Porque nosotros regularmente le decimos a las personas que, y es verdad esto, no quiero decir que esto es mentira, que confiesen sus pecados y que Dios los perdonará, ¿no? Y esto es verdad. O sea, es verdad, la Biblia dice que el que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Esto es real. Pero hay un elemento que le da sentido a esta verdad, porque si solamente entendemos esta verdad a la luz de la justicia de Dios, estaríamos diciendo que Dios es injusto, porque Dios perdonó a alguien que no merecía ser perdonado. ¿O acaso nosotros merecíamos ser perdonados? No. Pero todo eso nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo Dios nos puede justificar sin dejar de ser justo? ¿Cómo puede hacerlo? Por medio de Jesús, del pago que Jesús dio, su propia vida en lugar de la nuestra. Así es. La intención de esta segunda lección es concluir aquí y dejar que la persona reflexione en que por medios humanos es imposible. ¿Sí, Paz? Pues que yo creo que precisamente Proverbios 17:15 te habla de la incapacidad humana. O sea, no es un pasaje que obviamente se direcciona a Dios, pero es más direccionado hacia el hombre, porque dice que ambos son igualmente abominación a Jehová. No está refiriéndose que Dios sea el que está justificando al impío y sea el que condena al justo. O sea, nosotros somos los que justificamos al impío y somos nosotros los que condenamos al justo. Nosotros no somos capaces de tener una claridad moral.
Para mí, yo puedo voltear, puedo decirte, mi hermana Aida es completamente justa, cuando realmente a los ojos de Dios lo que está haciendo no es correcto. Y yo puedo decirte, Rebeca, es todo lo contrario, cuando a los ojos de Dios ella puede ser justa, ¿no? O sea, entonces, nosotros no tenemos la capacidad de poder discernir, de poder entender si mis actos y lo que he hecho delante de Dios estén dentro de la justicia. O sea, ya el problema se vuelve todavía más crítico cuando, en vez de soltarlo hacia los demás, es hacia mi propio discernimiento. O sea, yo puedo pensar que estoy haciendo algo correcto cuando realmente no es así. Entonces no tengo esa capacidad. Por eso creo yo que la lección te está llevando a ese punto final, en donde tengas que entender que tú no tienes la capacidad moral de justicia para poder entender que puedes tú saber en qué condición estás. El único que lo puede hacer es el Señor. Lo que tú puedas considerar que es bueno delante de Dios es malo, y lo que puedas considerar que es malo delante de Dios puede ser todo lo contrario. Entonces Dios es el único. Si tú quieres jugar ese papel, entonces estás en un error. Eso es lo que pienso yo que te lleva, y lógicamente pues te va a llevar a ese punto final donde pues Dios no se equivoca. O sea, la pregunta que considero yo que la que estás haciendo es buena, pero es una pregunta retórica. O sea, Dios no deja de ser justo, al contrario, esa es donde llevas a la persona. Él sí es justo, o sea, punto. Él es tan justo que no se va a equivocar para designar si lo que estás haciendo está dentro de sus lineamientos o no está. Él sí lo sabe. En parte la intención de dejar esta pregunta aquí es que la persona pueda generar o pueda entender esta condición que la persona tiene, pero pueda entender que Dios es perfecto, o sea que Dios es tan asombroso que la respuesta a esta pregunta hace explotar nuestra cabeza, ¿no? O sea, no es algo que el hombre pueda lograr. Hay un ministerio que se llama Living Word, ¿sabes? Pues justo los que hicieron el material que les enseñaba al inicio, y ellos en YouTube tienen entrevistas con gente que no es cristiana y con gente cristiana. Así abordan a la gente en la calle para predicarles el evangelio. Muchas veces se encuentran a cristianos, muchas veces se encuentran a judíos y gente de muchas ideologías, pero sobre todo cuando ellos se encuentran a cristianos, les preguntan sobre su salvación y ellos dicen, sí, yo soy salvo porque Dios me perdonó. O sea, sí, yo soy salvo porque un día yo me arrepentí y pedí perdón por mis pecados. Eso, aunque en parte es verdad, es muy peligroso decir eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos porque Dios perdonó nuestros pecados o porque nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Nosotros somos salvos por la obra de Jesucristo. Evidentemente, en la obra de Jesucristo, en la fe y el arrepentimiento incluye una confesión de nuestros pecados, un perdón de nuestros pecados, una limpieza de nuestros pecados, pero a veces nosotros hemos enseñado como tan sistemáticamente que nuestras respuestas son estas. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa si tú este día mueres y estás delante de la presencia de Dios? ¿Dios dejará que pases a su presencia? Sí, ¿por qué? Porque Él perdonó mis pecados. Pero si nosotros hacemos esa afirmación, pudiéramos decir que Dios es injusto porque yo no merecía ser perdonado. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Porque Cristo tomó mi lugar. ¿No? O sea, limitamos la obra de Jesucristo a esta parte de nuestra confesión de nuestros pecados y nuestro perdón de nuestros pecados. Pero si entendemos la obra de Cristo es gigantesca y obviamente nos limpia de nuestro pecado, perdona nuestros pecados, logra ese borrón de nuestros pecados, pero nuestra respuesta delante de la presencia de Dios debería estar centrada en Jesucristo. Porque no es que Dios se olvidó nada más de los pecados, sino es que si entendemos la obra de Jesucristo, Dios sí hizo justicia. Dios no dejó de ser justo. Dios hizo justicia, solo que hizo justicia en Jesucristo.
porque Jesucristo cargó con nuestro pecado. Dios nunca dejó de ser justo, nunca dejó de ser justo. Lo que pasa es que Jesús toma nuestro lugar y la justicia es satisfecha en Jesucristo. La ira de Dios es satisfecha en Jesucristo. Entonces, no es que Dios deja de ser justo. Dios es perfectamente justo, continuó siendo justo. Y nosotros somos salvos porque Jesús tomó nuestro lugar. Porque Jesús fue tratado como pecador. Porque Jesús pagó por nuestro pecado. No quiero meterme más porque más adelante Fer nos va a dar una parte de esto de Jesucristo. Pero esa es la respuesta a este dilema. ¿Cómo puede Dios justificar a los pecadores y todavía ser justo? La respuesta es Cristo. Porque Dios no dejó de ser justo. Dios pagó a Jesucristo. Entonces, la siguiente clase que nos dé Fer nos va a dar más luz en todo esto de la obra de Jesucristo. Y bueno, la intención justo aquí es detenernos y resolver las preguntas de las personas. Aquí puede haber preguntas de cómo funciona la justicia de Dios. O sea, aquí puede surgir, puede haber esta respuesta que hubo en los judíos a los que Pedro predicó. Antes de que yo te diga arrepiéntete, la persona podría decirte, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿O cuál es la respuesta? Entonces, nosotros deberíamos también de estar preparados para en ese momento entrar directamente con la obra de Jesucristo y enseñar todo lo que Jesucristo logra e invitarlos al arrepentimiento y a la fe, aun cuando en el material, esto lo veamos 2 semanas después, si hay esa necesidad, es importante que nosotros estemos listos y decirles, es Jesucristo. Solo Jesucristo, solo en Jesucristo hay salvación y nos ha llamado a arrepentirnos y nos ha llamado a tener fe, a confiar en la obra perfecta de Jesucristo, ¿no? Y aun cuando nosotros queramos seguir todo este sistema de este material, es importante que nosotros estemos preparados, seamos flexibles y más allá de lograr un objetivo de terminar un material, ayudemos a otros a tener un encuentro con Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la labor. O sea, esto inclusive nos va a servir si en algún momento tenemos la oportunidad de predicarle el Evangelio a alguien y no hay más tiempo que 10 minutos, ¿no? Sí lo podemos hacer. Obviamente, si hay libertad de hablar con la persona semanas, días, pues los vamos a instruir poco a poco, ¿no? Y les vamos a dar instrucciones que tengan contenido. Pero si no lo es así, nosotros deberíamos estar listos para enseñar estas verdades, para dar estas verdades, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar para un discipulado de 5 semanas, nos va a ayudar para un discipulado de 1 año. O sea, puede ser que hay personas que luchen con su entendimiento y nosotros estemos enseñando. Pues nos va a ayudar una vez que evangelicemos, o sea, en el hospital, en algún lugar, con algún familiar que necesite en ese momento esa verdad, ¿no? Y a veces nosotros, no es que no queramos, a veces es que no sabemos qué decir, ¿no? Entonces es importante que profundicemos en esto y esto nos va a dar mucha herramienta para el ministerio.